Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos otra vez a una reunión del James Joyce Center. Esta vez le damos la bienvenida a María Carolina Sánchez, profesora de la Universidad de Tucumán, que nos va a dar una charla sobre dublineses, Dubliners, que es el primer libro de Joyce. Es una colección de cuentos escrito por Joyce a principios del siglo XX. Así que ahora Mónica les va a presentar la biodata de María Carolina para después comenzar con la charla. Bueno, les cuento que María Carolina Sánchez es profesora, licenciada y doctora en letras, egresada de la Universidad Nacional de Tucumán. Se desempeña en dicha unidad académica como profesora adjunta a cargo de la Cátedra de Literatura Anglosajona. Asimismo, es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, CONICET, autora de artículos difundidos en revistas nacionales y extranjeras sobre los diferentes temas por los que ha transitado su docencia e investigación, entre ellos la ilustración hispanoamericana y la novelística argentina del siglo XIX, como también trabajos sobre la literatura del ámbito anglosajón. Actualmente codirige un proyecto de investigación subsidiado por la Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica de la UNT, titulado Sur y Norte, especialidades, corporeidades y subjetividades en textos argentinos y estadounidenses. Bienvenida, Caro, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación al espacio, porque también es muy lindo volver a Joyce siempre, y sobre todo esta colección de cuentos que para mí tienen un gusto especial, me conectan mucho con mi sensibilidad literaria, así que espero que pueda invitar a leerlos si no lo han leído todavía. Bueno, quería empezar, bueno, mi trabajo, mi posición está planteada en función de considerar a dublineses entre la tradición y la innovación, ¿no? Y quisiera comenzar haciendo una breve referencia a la historia de la publicación de dublineses, que como sabemos tiene lugar en el año 1914, pero que la historia de la escritura y varios intentos previos, ¿no?, a 1914 han sucedido. Esa historia data como de una década antes. Algunos cuentos, por ejemplo, fueron producidos cuando todavía vivía en Dublín, pero la mayoría va a ser concebida entre 1904 y 1907, cuando ya se había consumado el exilio voluntario en tiempos en que reside en Roma y en Trieste. Creo que la placa estaba mostrando eso, ¿verdad? Sí. ¿Se ven bien las placas? Sí, se Bien. ven bien, sí. Gracias. Entonces, tres de los relatos que luego integrarían la colección, que son Las Hermanas, Evelyn y Después de la Carrera, fueron escritos en la etapa previa a su partida, ¿no? Y solicitados por un periódico que se llamaba The Irish Homestead, que era el órgano de una agrupación rural de tintes nacionalistas, ¿no? Difícil tendríamos que decir difícil que Joyce encaje ahí, pero bueno, primero le pidieron los cuentos sin saber bien, me parece, qué pensaba. Él, riéndose, le llamaba el diario del cerdo y apostaba a vivir publicando estos cuentos, ¿no? Entonces, como les decía, no encajan con el espíritu de la publicación, que tiene que ver con el renacimiento irlandés en apogeo en ese tiempo, y constituían más bien un ataque a ciertas tradiciones, denunciando los males que aquejaban a la sociedad irlandesa de su tiempo. Entonces, justamente lo que menos quieren los nacionalistas es ese espíritu crítico. Y entonces, debido a reiteradas cartas de suscriptores por el contenido de los cuentos, el periódico decide prescindir de estas colaboraciones, y con ello Joyce ve frustrado su primer intento de vender los relatos para sobrevivir, ¿no? En ese mismo año, porque publica Las Hermanas en 1904 en este periódico, en ese mismo año, a fines, él ya parte a su autoexilio, y ya a fines de 1905, es decir, cumplido un año de su salida de Irlanda, ya tenía 12 cuentos,
y delimitado una estructura para la colección. En una carta, su hermano Stanislaus le comenta que encarnó a Dublín en sus habitantes y siguió una cronología de 4 etapas de la vida, ¿no?, de los habitantes dublineses. Los 3 primeros pensó una primera etapa para la niñez, otra para la juventud, otra para la adultez, otra zona de los cuentos van a tomar la vida pública de Dublín. Uno se centra en lo político, otro en la actividad cultural y otro en lo religioso. Entonces ya tenía en esos 12 cuentos pensada, como digo, una estructura, ¿no? Y el manuscrito es enviado a publicarse ya a comienzos de 1906, lo tiene en su poder un editor reconocido londinense llamado Grant Richards, que también era novelista, ¿no? Y en el interín en que Joyce cree que está en rieles la edición, va escribiendo 2 historias más, que son Una pequeña nube y 2 galanes. Sin embargo, ¿podemos volver, Moni, a la placa anterior todavía? Ahí, gracias. Sin embargo, su texto fue rechazado finalmente, ¿no? Él, a pesar de que escribe estas 2 historias más y que cree que está avanzado, fue rechazado porque la legislación inglesa del momento, ¿no? No solo consideraba a los libros que censuraba comprometedores del escritor, sino también del editor y de los imprenteros. Entonces, el que le da temor de correr peligro, ¿no?, es al imprentero, y objetaba algunas palabras que estaban en los cuentos, ¿no? Entonces, Joyce se le cancela esta posibilidad de publicar y él se negaba, como vamos a ver que es una constante también con otros libros, se negaba a introducir modificaciones. Y corrió la misma suerte con otros editores también, que es el tiempo de esta década que digo que ya tiene los cuentos escritos y no los puede publicar, ¿no? Se desarrollaba siempre este juego de fuerzas entre el autor y los editores. Cuando ya se ha mudado a Roma y está esperando, tiene estos cuentos en espera, escribe entre 1906 y 1907 el cuento Los Muertos, que va a venir a completar esa arquitectura que él había trazado. O sea, tenía los cuentos de adultez, tenía los cuentos de la vida pública, y Los Muertos pasa a mostrar la última etapa de la vida, que es la muerte, ¿no? Por eso se dice que se considera el colofón y lo integra con todos los temas que va recorriendo, ¿no? Y ese vendría a ser el 15º relato. Bueno, en este tiempo de dilaciones, Joyce ha podido revisar incansablemente estas narraciones, pulir esa trabazón, como dije, también agregado esas 3 nuevas piezas y las ha enriquecido, ¿no?, con Los Muertos centralmente. Bueno, recién entonces, en 1913, Dublineses encuentra una aceptación por parte del primer editor, es decir, Grant Richards, que inicialmente la había rechazado. Así que, bueno, luego él vuelve a enviar estos materiales y al año siguiente, que es el año 1914, este libro aparece publicado, ¿no? Y este libro, que es el primer texto del canon joyciano, que está, como sabemos, está compuesto por retratos del artista adolescente, el Ulises, Finnegan Wake, anuncia ya los contratiempos editoriales, todas las dificultades que también va a atravesar su obra cumbre más revolucionaria y experimental, que es el Ulises, ¿no? Ahora sí podemos cambiar de placa. No, perdón, no, nos quedemos con la que está, que quería que refresquemos los cuentos que están incluidos entonces. Son Las Hermanas, Un Encuentro, Arabia, que son los cuentos de la niñez, después está Evelyn, después de las carreras, La Casa de Huéspedes, Dos Galanes, que son los cuentos de juventud, Una Pequeña Nube, Copias, Arcilla y La Casa de Huéspedes, que son cuentos de la adultez. Perdón, Casa de Huéspedes no, hay un error ahí me parece.
Y después los cuentos de vida adulta serían el cuento que toma Gracia, en singular, El día de la hiedra y Una madre. Finalmente, Los muertos, ¿no? Que es la etapa final de esa historia cronológica de la vida de los dublineses y de Dublín. Bien, entonces esta estructura, quería decir, también tiene otro eje de sentido bastante importante, que lo plasma en alguna correspondencia con el editor, a propósito de los vaivenes de la publicación, y ahí sí pasamos a la placa siguiente, y dice él en una carta del 5 de mayo de 1906, mi intención era escribir un capítulo de la historia moral de mi país, y elegí Dublín como escenario, porque esa ciudad me parecía el centro de la parálisis, ¿no? Es muy fuerte lo que está diciendo, ¿no? Por algo, como decíamos, las publicaciones irlandesas también habían rechazado ya los primeros cuentos, y es el concepto de parálisis el que va a ser el eje vertebrador de la mayoría de los cuentos. Esos dos aspectos, es decir, la cuestión cronológica de los cuentos que organizan internamente a la colección, me parecen insoslayables como presentación introductoria del libro y que van a ser explorados cuando empecemos con el análisis de algunos de ellos, ¿no? Más adelante. Ahora quisiera empezar a referirme al tema que he escogido como eje, partiendo de un lugar común que aflora cuando uno trata acerca de esta obra y que yo diría constituye como una verdad a medias. Por lo general, al comentar la lectura de Dublineses, se suele decir que es más simple que el Ulises. Eso es lo que se dice en la conversación, ¿no? Y como que es más entendible, más ameno, ¿no? Y ello se debe, en parte, a que los cuentos fueron forjados a partir de la intersección, digamos, de la coexistencia, de dos matrices escriturarias del siglo XIX. Corrientes que son de menor complejidad, como sabemos la vanguardia, que es una ruptura absoluta, siempre ha provocado al lector mayor dificultad. Entonces, han sido forjados dublineses como herencia, digamos, en cierta forma, que laten los cuentos, de dos corrientes del siglo XIX, que son el realismo, naturalismo por un lado, y por otro el simbolismo, que es lo que estamos viendo en la placa. No obstante, sabemos que Joyce, y ya desde este libro en realidad, es irreverente con lo heredado, ¿no? Ese gesto está desde el primer Joyce, que es el de este libro, y siempre va a efectuar distorsiones, va a trabajar con un gesto corrosivo en realidad sobre estas dos tradiciones, y ahí va a estar la innovación y lo que quiero mostrar. Y va socavando los principios estéticos de ambas corrientes, ampliando sus alcances, de modo que esa sencillez e inteligibilidad es solo aparente y engañosa, ¿no? Entonces eso quería poner a veces en discusión que sí, es un libro más ameno, pero también es un libro complejo en otros puntos. Entonces podríamos decir que Joyce se aplica, siguiendo los preceptos realistas naturalistas, a dar forma, ¿no?, a materiales extraídos de la experiencia, del entorno circundante. Algunas de ellas proceden de su propia vida, que ya lo voy a comentar cuando me refiero a los cuentos que analizo, ¿no? Por ejemplo, en Los muertos vamos a ver las cenas navideñas, su padre era el que trinchaba el ganso y Gabriel va a aparecer haciéndolo, ¿no?, en este cuento. Otras, como dice en la carta esta que he referido al editor, a Richards, dice, él toma cosas de lo escuchado y lo visto, ¿no? Incluso hay personajes que tienen un correlato, tienen su correlato en la historia de un dublinés concreto. La ciudad de Dublín, con sus calles, sus barrios, edificios públicos, pubs, moradas de ladrillo, aparece en el libro como si fuera una fotografía por esa rigurosidad mimética, ¿no?, en la plasmación de la realidad, como si se tratase de una documentación objetiva de la vida de las clases medias y bajas centralmente, ¿no? Sus prácticas rutinarias, las conversaciones, sus anhelos, frustraciones, sus vicios, todo eso puebla el mundo ficcional. Sus cuentos están protagonizados por figuras grises,
hay críticos que dicen vidas pequeñas con sus pequeñeces, de alguna manera. Y la presencia, también hay una presencia importante del naturalismo en el cuerpo, sobre todo en la presencia del cuerpo, ¿no? Esta inscripción, ¿no?, de la empiria, de lo referencial, Joyce parece un continuador, a pie juntillas diríamos, de la escuela realista, naturalista. Una parte de su trabajo parece apuntar, digamos, a que sus narraciones se confundan con la vida misma, ¿no? En otra placa, si la puedes pasar a esa, Moni, había tomado yo de otras ediciones que suelen ponerse los recorridos que hacen los personajes, ¿no? En ese cuento, un encuentro, que recorren, son dos niños que se faltan a la escuela ese día, deciden faltar a la escuela y quieren llegar al puerto, cruzar en ferry, ¿no? Entonces, muchas ediciones han puesto porque es realmente los lugares por los que van a pasar. Joyce lo pone tal cual, ¿no? Algo que siempre Silvia nos dice también en mis clases del Ulises, ¿no? Entonces, bueno, y hay varios también planitos, digamos, sobre otros cuentos. Yo he querido ilustrar con este, ¿no? Entonces, pero también en contrapartida, con estas búsquedas objetivistas, digamos, de Joyce en estos cuentos, está presente el simbolismo, que deja su impronta en Dublineses. Y se imbrica el simbolismo de una manera muy lograda. Se advierte la presencia del simbolismo en ese gesto de reivindicarse Joyce mismo como artista, no como un reproductor científico del mundo, sino por su capacidad creadora y lo que guarda, digamos, una estrecha relación con la captación de lo espiritual. El símbolo para él va a permitir constituir una vía de acceso a una dimensión mística, en este caso no tanto, sino como un elemento cognitivo. El símbolo le va a permitir arribar a una comprensión de orden espiritual, del orden de lo intangible, y todo el símbolo le va a permitir, digamos, acceder a esa otra percepción. En los relatos joycianos, veamos la placa siguiente, esta estética se entreteje con sutileza a partir de una recurrencia de la imaginaría religiosa, y que juega un papel muy importante en la estructuración de las historias, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cómo él conjuga lo que es el realismo y el simbolismo. Elegí el cáliz por el cuento que voy a tomar, que se ve en la imagen, y un acto del sacramento de la extrema unción también, ¿no?, que aparecen en el cuento de las hermanas. Bien, bueno, un poco de procedencia y relacionado con esta noción de epifanía de Joyce, tomada de su formación cristiana, nos acordemos que él tenía una educación jesuítica, ¿no? La noción de epifanía la forja también en diálogo con las ideas simbolistas y resulta en instancia clave en la construcción de los relatos. Las epifanías pueden definirse como simples objetos o instantes casuales que devienen de repente radiantes medios de revelación. El artista alcanza una comprensión más profunda de ínfimos trozos de la existencia, ¿no? Eso sería una definición, ahí estoy citando una autora, Salas de apellido, ¿no? En general, en Dublineses este cambio en la conciencia del personaje, que es la epifanía, el momento epifánico, digamos, se entrelaza con la percepción de la parálisis, que hemos mencionado antes. En la medida en que se descubre, no se descubre nada promisorio, sino la condición gris del presente y la imposibilidad de modificarlo, ¿no? En general el personaje, los cuentos terminan con un cierto saber, ¿no?, adquirido, que tiene que ver con no poder cambiar las condiciones. Bien, entonces la gravitación de estos dos estilos literarios en Dublineses está sujeta a un trabajo igual, como ya he anticipado, que hace Joyce, de subvertir sus fundamentos. Acá hemos dicho más o menos lo que podemos reconocer de simbolismo y también del realismo, pero Joyce también trabaja en estos cuentos la subversión, ¿no?, de estos postulados artísticos.
comienza a forjar recursos a través de esa subversión que ya son de cuño vanguardista, modernista. Eso lo posiciona este libro, diría yo, como el inicio de ese gesto revolucionario que empieza a socavar tradiciones. Más allá de esa amplia variedad de opciones composicionales que cada cuento despliega, no son idénticos a sí mismos tampoco, al contrario, son una gama bastante diferente. Se percibe una marcada tendencia a desestabilizar tradiciones largamente cimentadas, ¿no? Y eso produce un efecto que conspira contra la interpretabilidad. Respecto del realismo, no sé si tenemos esa placa ahora. A ver si, no, la que estaba, Moni. Esa. No, ahí la que sigue al simbolismo. Para arriba, para avanzar. Ahí. Sí, respecto del realismo, se asiste entonces, como decía, lo que hace es radicalizarlo al realismo, forzarlo al extremo, ¿no? Al punto de que ya lo deja sumido en la incertidumbre, ¿no? Lo que hace es suprime las intervenciones autorales, que si bien era una idea de los realistas al estilo de Solá, eran de intervenir mucho en el relato y de dejar una impronta marcada de lectura, ¿no? Entonces, que era como entonces un principio más declarativo. Y acá Joyce lo que hace es directamente suprimir la intervención autoral, o sea, no dejarnos orientaciones, no le deja orientaciones al lector para una interpretación, ¿no? Él milita incaudicablemente en no facilitarnos nada, ¿no? Y eso hace que lleva al extremo la objetividad, ¿no? Entonces nos quedamos en una incertidumbre respecto de cómo explicar ciertos acontecimientos, cómo explicar el comportamiento de algunos personajes en el mundo narrado. Sus narradores, ya sean omniscientes o protagonistas, siempre se resisten a funcionar como guías. No traen ninguna clave de lectura en ningún punto. Esa idea de arte impersonal ya aparece casi más, digamos, doctrinariamente expresada en Retrato de un artista adolescente, en el que nos dice el creador, evaporado de la existencia, indiferente, entretenido en arreglarse las uñas, ¿no? Él quiere un artista afuera de la obra, como que la obra se cuente sola, un fragmento de la vida. Otras operaciones desarrolladas en pos de configurar estas piezas como retazos de la realidad, disuelven la unidad temática, tan arquitectónicamente trabada por los realistas también, ¿no? Y los desenlaces tampoco plantean un cierre, porque quedan como abiertos en muchos casos, ¿no? Y en medio de algo indefinido, ¿no? Porque está cuestionando también la artificiosidad de una conclusión, ¿no? Entonces rompe la unidad temática por un lado, que era algo importante para esas novelas de tesis, por ejemplo, de Solá, ¿no? Rompe la unidad temática, pone conclusiones abiertas, deja de intervenir en el relato, apunta a la máxima impersonalidad, ¿no? Entonces esa falta de clausura también provoca un efecto de indeterminación. Podemos pensar que quizá el antecedente realista más cercano no sea tanto de la escuela francesa, sino Chekhov, ¿no? Que Joyce lo admiraba mucho, pero Chekhov ya pensaba que no había que armar un clímax en un cuento, sino un continuum, porque la vida misma también fluye. En relación con el simbolismo, y ahí sí podemos pasar a la otra placa, Moni, las imágenes dispuestas también aparecen despojadas, despojadas de la fuerza potencial del símbolo, ¿no? El símbolo está un poco ligeramente atrofiado, no irradia plenamente, o sea, no es una traducción fácil la del símbolo en Joyce, lo oscurecen algunas veces, y le introduce cuestiones irónicas, una fuerte ironización en algunos casos al símbolo. Entonces no se porta como los simbolistas tampoco en ese sentido, ¿no? Más allá de que sí, el simbolismo es una corriente que tiene como muchas escuelas, ¿no? Muchas subdivisiones, pero él no apunta a un símbolo como una traducción clara de lo espiritual. Entonces quería ilustrar esto
en 2 cuentos que escogí para trabajar de la selección, de la colección, y escogí el primero y el último, ¿no? Uno de niñez y los muertos, porque es un cuento célebre. Bien, veamos las hermanas. Pero todavía no cambiemos de placa, Moni. A ver, nos quedamos ahí hasta que un poco... Bueno, el cuento que abre la colección corresponde a la experiencia de la niñez. Está contado en primera persona por un niño sin nombre que se entera de la muerte de un sacerdote, el padre Flynn, con quien mantenía una relación cercana. Las noticias llegan a él a través de comentarios vertidos en conversaciones de la cena familiar por un visitante que llega a la casa. Y por el tenor de los dichos, el lector percibe que hay algo extraño en la figura del sacerdote y espera que la historia lo revele. Por ejemplo, los comentarios son de esta índole. No, yo no diría que era exactamente, pero había algo raro, misterioso. No me gustaría nada que un hijo mío tuviera mucho que ver con un hombre así. Sabemos entonces del impacto de la noticia y la resonancia de estas insinuaciones deslizadas en la charla en la conciencia del niño, porque él mismo cuenta las imágenes que lo asedian antes de dormir y el sueño con el sacerdote procurándolo confesar algo. Creo que tengo la cita del... Cambiemos de placa, a ver. Ahí tenemos la cita del sueño del personaje, ¿no? El personaje lo sueña al sacerdote mudo, con la boca también con baba, y tratándole de decir algo, ¿no? Y se sabe que murió de parálisis, ¿no? En este cuento, con todas las letras, Joyce pone la palabra clave que recorre la colección, que es parálisis. Y al día siguiente, el personaje, cuando recorre la ciudad, tiene sensaciones ligadas a la ausencia de un sentimiento de luto y una extrañeza por sentirse libre. Y evoca cosas que su amigo le enseñó, ¿no? En su mayor parte todas ligadas a la religión, que va a ser un poco la simbología de este cuento. La escena siguiente va a tener lugar en el velorio. Concretamente, la tía lo lleva al velorio de la mano, y allí él se encuentra con las 2 hermanas del sacerdote que están ahí velándolo y que son los personajes que le dan título a la narración, ¿no? Y ahí está el contacto del protagonista con la muerte, ¿no? También es una experiencia para un niño, esa de la muerte, y tiene que ver cuando él entra al cuarto fúnebre y tiene la visión del cuerpo en el ataúd. Y él cuenta que no se atreve a mirarlo al cuerpo y que cuando lo mira, lo que percibe, se lo imagina antes de mirarlo como con una sonrisa en el ataúd, ¿no? Pero, dice, se apoderó de mí la imagen de que el viejo sacerdote sonreía, pero cuando nos levantamos vi que no. El cuerpo, nos dice, allí yacía solemne, excesivo, vestido como para el altar, con sus grandes manos reteniendo un cáliz. Su rostro era muy truculento, gris y robusto, con sus fosas nasales negras y cavernosas. Bueno, eso nos dice, ¿no?, del sacerdote, pero él, en su imaginación, el hombre sonreía en el ataúd. Tras esta escena, y al regreso a la sala, tiene lugar la conversación entre la tía y las hermanas, que es lo que cierra el cuento, y una de ellas le narra lo que considera el origen de la enfermedad del cura, esa parálisis, esos ataques de parálisis que tenía. Fue ese cáliz que rompió, ahí comenzó la cosa. En lo que están hablando las distrae un ruido y luego refiere la circunstancia decisiva en la historia del sacerdote, cuando lo descubrieron a solas, dice, en la oscuridad de su confesionario, bien despierto, riéndose por lo bajo. O sea, como que también tenía episodios de demencia, ¿no? Pero este diálogo queda inconcluso, terminando la historia en una frase que incluso está incompleta. O sea, acá estoy ilustrando todas estas cuestiones que decía, ¿no? Dejarlos un final abierto, las hermanas le están contando a la tía y el protagonista escucha solamente esto, ¿no? Por eso en la placa esta que sigue, la podemos pasar, he puesto un poco los fragmentos que se escuchan sobre esta figura controvertida del sacerdote, ¿no? Decíamos que
por un lado escucha que a este que llega a la casa y da la noticia, como que mejor no ser amigo de él, las propias imágenes de él, ¿no? Del niño, que le van infiltrando en la conciencia la idea de que era una figura controversial, y lo que van diciendo las hermanas, ¿no? Entonces la dificultad interpretativa reside en la ausencia de orientaciones. Nos tiran los decires fragmentarios, pero no podemos hacer mucho. Y hay un narrador ahí que no puede capturar, digamos, las implicaciones de todos los datos que oye, ¿no? O sea, también el trabajo con la psicología del personaje, que un personaje que es un niño, que no puede hacer consciente todo y en una comprensión más coherente y articulada, ¿no? Entonces, no, digamos, no tenemos datos certeros a los que aferrarnos, no disponemos de una explicación clara del sentimiento de liberación del niño cuando muere el cura. Y las explicaciones del origen de la enfermedad que dan las hermanas no pueden tomarse como una guía firme porque son supersticiosas. Dicen, todo ha empezado cuando ha roto un cáliz, ¿no? Entonces, después no tenemos muy claro hacia dónde orientar la interpretación. Entonces, la incertidumbre se vincula también con el hecho de que estamos en una acción que está en continuum, sin un clímax claro, no hay un desenlace que ilumine retroactivamente los hechos, ¿no? La historia se cierra en medio de su fluir. De hecho, la conversación, como decía, queda ahí cortada. Los símbolos en este cuento son el cáliz, la sonrisa, el confesionario, el ruido, que decíamos que están conversando y escuchan un ruido, y las palabras, porque el niño dice que le quedaban dando vuelta del sacerdote 3 palabras: parálisis, ¿no? Nomon y simonía. Y estas le producen extrañeza. Ah, sí, hay una plaquita de los símbolos. Al narrador, y cuando bueno, esto sí lo podemos tomar como un principio, cuando un narrador niño dice esto me suena raro, ya hay ahí como una precognición en juego, ¿no? Él dice estas 3 palabras, parálisis, que entrañan ya, como digo, un saber no sabido, ¿no? Algo ahí que está tratando de comprender, ¿no? Entonces, bueno, todos estos elementos simbólicos pertenecen al cristianismo, muchos de ellos, y tienen una clara inserción por debajo del relato, ¿no? No deja de ser un relato realista, aun cuando le está introduciendo, digamos, elementos simbolistas. Pero los símbolos tienen una indeterminación. Veamos el cáliz, por ejemplo. Aparece en la interpretación supersticiosa de las hermanas, ¿no? Y tiene un valor sagrado, pero está degradado ese valor sagrado por la interpretación primitiva, digamos, ¿no? De las hermanas en términos de desgracia. Se le ha caído el cáliz y empezó su desgracia. El cáliz también podría simbolizar la disolución de la alianza con Dios, ¿no? Que de hecho eso es el cáliz. Y entonces empezamos a sospechar en esos actos pecaminosos del cura. Y el cáliz posado en las manos del cuerpo muerto parece un gesto de las hermanas forzoso por restablecer la gracia, ¿no? ¿O será que la recuperó? En un momento en el diálogo, la tía que está en el velorio pregunta, ¿recibió la extremaunción? Como si hubiera sido posible que no la reciba, ¿no? Y entonces, si tiene el cáliz, ¿será que esa unión con Dios se ha restablecido? O sea, nos quedan un montón de preguntas respecto a este elemento simbólico, ¿no? Que no las podemos resolver. Lo que sí podemos saber es que ese cáliz está ahí como desplazando, como un gesto de desplazamiento, ¿no? Porque hay un autoengaño a las hermanas. Pensemos en esta enfermedad, que es la parálisis, ¿no? Y podría asociarse a su vez con síntomas provocados por la sífilis. Hay unas corrientes de interpretación que marcan esto, que afecta a lo neurológico y también produce episodios de demencia, ¿no? Que está esa sonrisa del cura todo el tiempo ahí extrañamente en el cuento dando vueltas. Si bien esto no es una lectura concluyente y todo eso está escondido, escamoteado, entonces la falta de gracia, o sea, el cáliz,
residiría en ese acto pecaminoso, en la inobservancia del voto de castidad, pero como les digo, esto está demasiado, es solo una propuesta de lectura, ¿no? El ruido que se escucha en la conversación indicaría una nueva caída del cáliz, porque lo deja sin concreción, sin una verificación en el cuento. Están hablando y dicen, hay un ruido, ¿no? Pero también puede ser una intromisión del realismo, porque a veces podemos estar conversando y un ruido se puede escuchar, ¿no? Pero es perturbador. Y todas estas cosas perturbadoras que incluye Joyce, que dan cuenta de que, bueno, hasta que nos dejan también librados al azar, ¿no? Bien, la imagen de la sonrisa, del confesionario, del acto de confesar, recordemos que en el sueño, el protagonista, cuando recién escucha noticias, cree que el cura le quiere hablar y le quiere confesar algo. Las hermanas después dicen, estaba en el confesionario solo riéndose. Y el niño se imagina, antes de ver el cuerpo, que tiene una sonrisa dibujada, ¿no? Entonces, es incompatible la sonrisa, si pensamos, y el confesionario, una sonrisa nadie se va a confesar riendo, precisamente. Es incompatible con el acto de contrición, con el arrepentimiento, ¿no? Y podría ser interpretada como una perversión desafiante, por un lado, pero también como un indicador de la demencia. Entonces, en la imaginación del narrador, la gestualidad del muerto podría resultar macabra, ¿no? A la luz de los comentarios que han ido filtrándose en la conciencia. Pero un gesto positivo, porque muchos santos que se mueren tienen el rostro sonriente, pleno de gracia también. O sea, es como que tenemos como muchos elementos concomitantes para interpretar esto, ¿no? Ha recibido la extrema unción, entonces puede haber un signo de estado de paz, aunque yo creo que Joyce siempre nos quiere más bien perturbar, ¿verdad? ¿Por qué pacificar esto? Entonces esa mueca podría ser su desequilibrio y ese pecado irredento, ¿no? Entonces, todos los sentidos espirituales tranquilizadores están también socavados, ¿no? Entonces, bueno, también referirme a las otras palabras que están dando vueltas aquí en el relato, ¿no? Que son la palabra parálisis, la palabra, decía, nomon y simonía, ¿no? Y acá tenemos una nueva dimensión, me gustaría proponer, del sentido de la palabra parálisis en este cuento, que está ligada a lo religioso en el cuerpo del cura, pero que se podría leer en un nivel más abarcativo, como la influencia de la Iglesia Católica en Irlanda, en el cuerpo de la sociedad dublinesa, irlandesa, mejor dicho, ¿no? Ese estancamiento mental que Joyce critica, que se ejerce sobre las conciencias, ¿no? En que están las hermanas ahí como bastante, digamos, con un sentido religioso bastante rudimentario, ¿no? Pero el niño también, como un sujeto colonizado, ¿verdad? Por la fe, por todo lo que el cura le ha inculcado. Simonía también tiene que ver en este contexto, implicaría una acusación, podría ser, de la connivencia con el poder político de la Iglesia, ¿no? Con el poder político opresor de Irlanda, y actos de corrupción. Y Nomon, que tiene que ver con una poética de Joyce, me parece a mí que también alude a eso en el cuento, ¿no? De dejar en la sombra muchas cosas, muchos datos que velados, y su negativa, digamos, a ordenarlos y a dejarnos las pistas. Entonces Joyce ya va configurando, incluso con este cuento de apertura de Dublinese, una poética de lo escamoteado, podríamos decir, ¿no? También el nomon, en el diccionario de símbolos de Cirlot, significa irregularidad interna y sufrimiento, ¿no? O sea que es un símbolo que también podría estarnos hablando de los pecados del sacerdote. Bueno, me interesó tomar este cuento puntualmente porque este cuento, al igual que Los Muertos, anticipa e irradia muchas líneas temáticas, símbolos y recursos, procedimientos que después van apareciendo y sucediendo, ¿no? Pasemos a Los Muertos ahora. Sí, podemos pasar la plaquita. Es el último cuento del volumen, no, la que presenta a los muertos, Moni. Ah, ahí está bien. Esa, sí.
Los Muertos, que es el último cuento del volumen, aglutina varios temas, motivos, recursos que han circulado por todas las historias previas. De acuerdo con los principios realistas, Joyce en este cuento toma como fuente una experiencia personal, ¿no? Que tiene lugar durante una visita a Galway con Nora Barnacle, que era su pareja, y ella le cuenta que había tenido un amor de juventud de ese pueblo, que ya había fallecido, y le dice, yo creo que murió de amor por mí, le dice, ¿no? Entonces está todo ahí, casi el desenlace del cuento puesto en primer término, ¿no? Entonces, tal como sucede con otros relatos, por ejemplo en Grace, una de las primeras impresiones suscitadas por la lectura, que a mí me ha pasado, pese a que me ha encantado un montón, lo primero que me ha pasado es notar una cierta falta, y antes de ponérmelo a estudiar más seriamente, ¿no? Entonces, como lectora, lo leo y percibo una falta de unidad temática entre las dos instancias bien definidas del cuento. La velada tradicional de las señoras Morecambe, por un lado, y lo que transcurre en el espacio privado del hotel, ¿no? O sea, como que, bueno, en la velada están todos, muchos personajes con sus historias, y el cuento después focaliza en la pareja, entonces me parecía como un poco ligeramente disociada, y bueno, pero ahora lo comprendo más porque él quería que la vida misma es así, en un momento estamos con mucha gente a la vuelta, hablamos, y después estamos en otra actividad que quizá no tenga mucha relación, ¿no? Entonces sí, sería posible pensar que la sucesión de ambos segmentos responde al propósito de imitar la vida misma, llevando al extremo los principios realistas, como decíamos, suprimiendo conexiones causales evidentes, ¿no? Entonces recae sobre el lector vincularlas y establecer esas líneas de continuidad que sí están, ¿no? O sea, da esa impresión de que no, pero sí están. El recurso por excelencia de este relato, y clave para desorientarnos, diría yo, está a cargo del narrador exterior, pero que se sirve de la focalización interna, del discurso indirecto libre, algo que después Joyce le va a sacar digamos, mucha ventaja cuando escribe el Ulises, mucho provecho, ¿no? Alojado está en la conciencia del personaje principal, que es Gabriel, cuya perspectiva se impone en el relato y deja en la sombra la conciencia de su pareja, ¿no? Entonces, justamente el efecto del cuento va a estar en eso, en que estamos muy centrados dentro de una conciencia y ha quedado en la sombra, ¿no? Esa misma palabra que lo decía cuando decía Noamon en el cuento de las hermanas, deja en la sombra la conciencia de otro personaje que también está ahí y que también aporta esa realidad. Entonces, el despertar del deseo sexual de Gabriel, motivado por la escena de la escalera en la casa de su tía, cuando la ve a su esposa, es seguida de una juxtaposición de recuerdos de la relación, y eso ocupa un primer plano en el desenlace del cuento. Se abunda en información unilateral, toda la información que tenemos del cuento es de él, ¿no? Y termina resultando insuficiente, de nuevo, ¿no? Esos narradores que no nos van a dar las guías porque está pasando otra cosa en el cuento. El lector entonces tiende a creer la reciprocidad de las ansias de un encuentro amoroso con la mujer cuando están en el hotel, y lo que termina descubriendo es que cuando la esposa puede reponer sus pensamientos, que se trata solo de la visión parcial de él. Entonces, porque ella está pensando en un antiguo, al igual que Nora Barnacle, está pensando en un antiguo amor de juventud que ya había fallecido, dándole una serenata a ella bajo la lluvia, ¿no? Entonces, así Joyce nos vuelve a recordar aquí la imposibilidad de un total acceso a la realidad, o sea, vuelve a funcionar ese forzamiento, digamos, del realismo que ya está casi en las puertas del descubrimiento de un recurso claramente vanguardista, ¿no? De considerar a la realidad como opaca, no como los realistas que la habían echado demasiada luz, ¿no? Entonces, esta historia, que está concebida como aglutinante de las demás, y este cuento con sus dos secciones retoma también, le sirve a Joyce para retomar muchos de los temas que estaban presentes en los distintos relatos de la colección. El grupo reunido en esta célebre cena de Navidad, se cuenta un borracho, que hay muchas historias de borrachos en dublineses, una militante del Renacimiento irlandés, la señora Ivors, ¿no? Que va a discutir con Gabriel, el protagonista. Hay un tenor
que sabemos que Joyce siempre enhebra lo musical en sus textos y va a ser una constante también con el Ulises, ¿no? Una criada frustrada en sus ilusiones sentimentales, ¿no? Feligresas devotas como sus tías, con una activa vida en la parroquia, ¿no? Todos son representativos de esas existencias mínimas. La recepción anual de estas anfitrionas también forma parte de una sociabilidad sustentada en la reiteración. Sabemos que ya es año tras año la cena de las tías, ¿no? Es una práctica muy provinciana, nos está mostrando Joyce, ¿no? Que se reproduce idéntica a sí misma. Una suerte de parálisis. Si bien yo diría que en este caso, a diferencia de los otros, hay una mirada benevolente que rescata la hospitalidad irlandesa, ¿no? Tal como Gabriel lo va a decir en su discurso, cuando él tiene que dar el discurso célebre también de la cena navideña, él lo que valora es la hospitalidad. Y se dice que, bueno, que ahí por lo menos Joyce, que tantas críticas le había hecho Irlanda, un poquito, ya en Roma comienza, o en el exilio, algo extraña, y lo que por lo menos la cualidad que puede reconocerle es esta hospitalidad, ¿no? Entonces, hemos visto entonces que ahí está aglutinando varios de los temas. El tema político, por ejemplo, que también lo desarrolla en el Día de la Hiedra en el comité, aparece en la discusión de Gabriel y la señora Ivors, ¿no? También de nuevo. Ella es una ferviente defensora, como decía, del renacimiento irlandés y cuestiona al protagonista por su desinterés en la tierra natal, como escenario de vacaciones. El protagonista quiere ir a Europa, a Bélgica y a Francia, y ella le dice, ¿por qué no va acá al oeste? ¿No? Y también lo reta por no cultivar la lengua irlandesa, ¿no? Y lo tacha de anglófilo. En un momento culminante le dice que para ella él es un anglófilo, y él estalla diciendo, estoy harto de este país, ¿no? Que Kai está siendo casi un portador de la voz de Joyce, ¿no? Respecto de esa estrechez de reivindicaciones del nacionalismo, porque él considera que eso es una orientación equívoca, mirar permanentemente al pasado. O sea, Irlanda lo que necesita es abrirse al mundo para él. Entonces este nacionalismo que solo está mirando tradiciones y que repite lo mismo, lleno de muertos, ¿no? Ya empieza ahí a gravitar un primer sentido de esos muertos, sería estrecho. Gabriel siente la incomprensión del entorno cultural como artista, ¿no? Como intelectual. También eso conectaría con otro cuento que es Una madre, que habla de la vida cultural irlandesa, ¿no? Era verdad, dice en un momento el cuento, que escribió una columna literaria en el Daily Express los miércoles, pero eso no lo convertía en pro-inglés. Lo que rechaza Gabriel, y me parece que también Joyce, es someterse a ortodoxias, ¿no? Esos pensamientos cerrados, ¿no? Bueno, entonces, en este cuento hay una profusa inserción de símbolos. Podemos pasar de placa ahora sí. Imágenes pictóricas, ¿no? Hay colores, hay otras artes, como la música, que da cuenta de esa atención especial que Joyce le ponía al pasaje de las cosas visibles a las invisibles. Los símbolos están para eso, para llevarnos a otra dimensión, ¿no? En este cuento Joyce ideó, digamos, un intrincado sistema de símbolos, pero que no perturba la superficie realista, ¿no? Y los ha ido disponiendo hábilmente en una intensa red de significados intertextuales. Un símbolo, primero, el de ellos, que no es casual, es el anclaje temporal de la historia, ¿no? Es la fiesta de Navidad y la de la Epifanía. No está muy claro, ellos hablan de una cena navideña, pero también pueden haber, no era el día específico de Navidad, podría haber sido unos días después, que es el Día de Reyes, el de la Epifanía que se llama, y una palabra muy importante para Joyce. También la Navidad, en un cuento que se llama Los Muertos, ¿no? O sea, nacimiento y muerte, y ese contrapunto, ¿no? Y también, por otro lado, si decimos la fiesta de la Epifanía, también es la fiesta de la revelación digamos, en la liturgia cristiana, y la revelación del niño nacido, digamos, como Mesías del mundo. Bueno, acá ningún personaje puede
digamos, cambiar ninguna circunstancia, ¿no? No hay ningún mesianismo. Lo que sí va a haber es una revelación, pero en un sentido contrario. Ligada al estancamiento, digamos, de lo mortuorio, de la parálisis, en diferentes planos de la historia narrada. Entonces, el nombre del protagonista es otro importante símbolo, ¿no? También cristiano, el ángel de la revelación, ¿no? Más allá de que su revelación, como decíamos, no va a ser de carácter positivo. El nombre Lily, que es el nombre de la criada, que incluso aparece entre los primeros personajes del cuento, ¿no? Que es la que abre la puerta, está ahí para atender a las visitas que llegan a la cena navideña, también remite a la flor del funeral, ¿no? Entonces yo acá no voy a agotar todos los símbolos que tiene, pero sí voy a tratar de decir los fundamentales para analizar. Otro de los elementos connotativos que encontramos y que tejen puentes entre las dos secciones del cuento, y son muchos de ellos de carácter exfrástico. ¿Qué quiere decir éxfrasis? Es una descripción literaria de una obra de arte. Es un término que se usa para eso, ¿no? Y acá, ¿qué obras de arte podemos ver? Bueno, no las voy a comentar a todas, pero todas tienen un símbolo, ¿no? Una de ellas aparece cuando el narrador describe los cuadros, ¿no? Recorre un personaje desde la conciencia de Gabriel, mira la pared y recorre los cuadros que hay en la sala de la casa de sus tías mientras su prima, Mary Jane, toca el piano, ¿no? Dice así la cita: los ojos de Gabriel, irritados por el piso que brillaba encerado debajo del macizo candelabro, vagaron hasta la pared sobre el piano. Colgaba allí un cromo con la escena del balcón de Romeo y Julieta. Justamente eso viene a ver, digamos, ¿no? Que ya ahí empezamos a detectar los puentes que hay entre la primera y la última, y la segunda sección del cuento, diría yo, ¿no? Porque Greta le va a contar que su enamorado le cantaba una serenata bajo la nieve, ¿no? Que justamente en una suerte de escena del balcón, ¿no? De Romeo y Julieta. Esta su imagen entonces funciona como anticipo de lo que más tarde se conocerá cuando la esposa le cuente, y en un sentido inverso, pero también de carácter exfrástico, es el gesto de cuando hay imágenes de la vida real que Gabriel, que es tan artista, digamos, siente que les pondría un marco, ¿no? Hay muchas escenas en el cuento de que él mira por la ventana la nieve, y también se puede considerar eso una éxfrasis, pero la éxfrasis más notoria es cuando él queda embelesado con la imagen de su mujer mirando hacia arriba, escuchándolo cantar al tenor, ¿no? Ella está en la escalera, detenida, y esa imagen que está cantando la muchacha de Aughrim, ¿no? Y que va a ser la gran canción de la evocación, ¿no? Al modo de Proust, de alguna manera también despertando reminiscencias la canción. Voy a citar la parte en que Gabriel la mira a ella. Se quedó inmóvil en el zaguán sombrío, tratando de captar la canción que cantaba aquella voz y escudriñando a su mujer. Había misterio y gracia en su pose, como si ella fuera el símbolo de algo. Se preguntó de qué podía ser símbolo una mujer en pie en una escalera oyendo una melodía lejana. Si fuera pintor, miren, ya está clara la éxtasis hasta en la palabra pintor, pintaría en esa misma posición, la pintaría en esa misma posición, ¿no? Ahí está este trabajo artístico con el símbolo, ¿no? Gabriel, con su exquisita sensibilidad artística, se dirige a capturar esas imágenes en las que ya estamos viendo proto-revelaciones, de nuevo, precogniciones, ¿no? Él todavía no sabe que ella le va a contar que ha tenido una escena de balcón, ¿no? Pero ya están funcionando anticipatoriamente. Solo logra entrever, ¿no? Porque todavía tienen un carácter indecible. Irónicamente, esta imagen que exalta sus sentidos amatorios conducirá hacia su posterior desencanto con la evocación del muerto enamorado. Como es sabido, la música en los escritos de Joyce, podemos pasar a la placa siguiente, la música en los escritos de Joyce también posee un lugar destacado y es mucho más que un mero registro sonoro, ¿no? Y es un eje vertebrador de ciertos aspectos psíquicos del personaje, y la canción que están cantando también se enhebra con lo que va a suceder después, ¿no?
y esa melodía que trae por su poder evocador el pasado, ¿no? El pasado, amor de juventud, pero de nuevo el pasado también en el cuento, ¿no? Que es lo que Joyce se revela. También los biógrafos y críticos cuentan que cuando Joyce escribía este cuento, le llega una carta del hermano que le contaba que había escuchado un tenor cantando melodías irlandesas y le dice que había escuchado otra y Joyce le pide que le reconstruya un poco lo que decía la canción, y habla también la otra canción que no le incluye finalmente en el cuento, de la relación entre los vivos y los muertos. Y Joyce la empieza a tener en cuenta. O sea, vemos también todo un proceso creador detrás, ¿no? Está la anécdota con Nora, pero después la carta del hermano que le cuenta que escuchó un tenor un elemento omnipotente. También otra distintas son las luces de gas, que son muy típicas del momento de Dublín, ¿no? Y se la ve en las escenas de la escalera, en las calles de Dublín nevadas y desiertas, y en las escenas del hotel. Acá quisiera decir que hay una asociación de palabras entre gas, ghost y ghastly, que quiere decir cadavérico también, ¿no? Y que están todas en una misma raíz etimológica y que contienen el significado de espíritu, como de fantasma, ¿no? Que produce el efecto de la luz, de gas, y eso hace que se asocie con el fantasma, que solo tiene espíritu y no tiene existencia física como el vapor, como el gas, ¿no? Y que eso remita al personaje del antiguo enamorado, que es Michael Furey, ¿no? El muerto. Más aún, sumemos el dato que se lo desliza en el cuento de que Furey trabajaba como dependiente en una fábrica de gas. O sea que está todo bastante conectado, pero como decíamos también trabajado de una manera muy realista, ¿no? Entonces, hay un pasaje que lo quería mostrar porque es como que el muerto se empieza a introducir entre ellos dos y Joyce desliza también la luz de gas, ¿no? La fantasmal luz del alumbrado público iluminaba el tramo de la ventana a la puerta. Es decir, en la pieza del hotel se filtra la luz de afuera, ¿no? Y es un cuento realmente hermoso también en ese juego de luces y sombras que tiene un trabajo muy fino y que también le ha puesto todo este peso connotativo, ¿no? Bueno, y dejé para el final el elemento simbólico más ostensible, que es la nieve, ¿no? La nieve oficia como un elemento unificador que cubre las tumbas de los cementerios, pero también recuerda la mortalidad que espera a todos los vivos. La excesiva nostalgia del pasado a la que se aferra el nacionalismo es una negación del futuro. Todos los personajes evocan diferentes muertos como si sus vidas fueran solo recuerdos. Y sumido en ello, Gabriel descubre epifánicamente su propia mediocridad, ¿no? Porque un muerto se revela más grandioso que él, más heroico, en el amor hacia la mujer que él también ama, ¿no? O sea que Gabriel termina también sintiéndose a través de esta epifanía como el segundo hombre, ¿no? Como un hombre mediocre para Greta. Bueno, cito el fragmento final del cuento que refiere a la nieve. Su propia identidad se iba disipando hasta formar parte de un mundo gris e impalpable, el mismo sólido mundo en que estos muertos un buen día se criaron y vivieron, se iba disolviendo y desapareciendo. Unos golpes ligeros en los cristales le hicieron dirigir la vista a la ventana. Había empezado a nevar otra vez. Medio dormido contempló los copos plateados y oscuros cayendo oblicuamente contra los faroles. Había llegado la hora de ponerse en camino hacia el oeste. Sí, los periódicos tenían razón. La nieve se extendía por toda Irlanda. Estaba cayendo por todas partes en la oscura llanura central, sobre las colinas sin árboles, cayendo suavemente sobre el pantano cenagoso de Allen y más hacia el oeste, cayendo para unirse a las olas de las sombrías y rebeldes aguas del río Llano. Caía se posaba espesa sobre las cruces y lápidas sobre los yermos espinos. Su alma se fue desvaneciendo poco a poco
mientras oía el ruido de la nieve cayendo levemente también, como el descenso de su final postrero sobre los vivos y los muertos. Bueno, es precioso este final de este cuento. Toma, para mí, Joyce acá un vuelo lírico impresionante, ¿no? Muy conmovedor y bueno, pero vemos cómo también termina diciendo Irlanda entera sepultada de nieve, ¿no? También quisiera llamar la atención a una cuestión que se ha subrayado, ¿no? Veamos la diferencia con el cuento Las Hermanas, por ejemplo, ¿no? Porque este cuento tiene un simbolismo mucho más traducible, ¿no? Todo el análisis que hemos podido hacer, los símbolos son mucho más transparentes en el otro. En el primer cuento suscitaban preguntas. Si bien es el cuento que nos trae la cuestión de la mayor novedad, que es el discurso indirecto libre que hemos dicho, ¿no? Creo que esa es la novedad de los muertos, pero por otro lado, su simbolismo es mucho más cercano, ¿no?, a la interpretación que el otro de Las Hermanas. Me parecía importante hacer esa aclaración. Bueno, quisiera pasar, no sé si funcionará, Moni, si podés ponerle play a esto. Si se verá, apenas un fragmento de la película. A mí me hizo recordar la película este último párrafo, justo lo vas a pasar. Sí, sí, tal Claro. cual. A ver si Se puede ponerle play. a ver si sale. Bueno, ¿Estamos bien con el tiempo? Ya me estoy pasando un poco, me sí, parece. sí, unos minutos, faltan 16 minutos más o menos. Bueno, A ver. porque bueno, quería desarrollar una parte que tenía que ver con la reescritura, algunas reescrituras de los muertos. A ver, ¿me tengo que registrar o lo haré con otra cosa? ¿No podés darle play en el mismo PowerPoint? ¿Tocarlo ahí? Aparentemente no. A ver el PowerPoint. Sí, en la figura sobre negro dale doble clic a ver qué pasa. Sí, es lo que voy a volver a intentarlo. Bueno, ahí desapareció el PowerPoint, lo voy a volver a buscar. PowerPoint, acá está. Vamos al Zoom. Bueno, si les parece, yo voy comentando otras cosas entre que si puedes. A ver, veamos si le das doble clic ahí. Le doy doble clic, pero no pasa nada. Bueno, capaz que tiene que cargarse. Bueno. A ver, bueno. Bueno. O será esta, no, escena. No, esa es una foto de la película. Claro. Bueno, en todo caso ya lo intento yo después desde mi máquina, pero prefiero ahora entonces continuar y en todo caso ya lo intento yo si nos queda tiempo, mejor. Bueno, quería referirme a los muertos y sus reescrituras y transposiciones al cine. Y voy a dejar de lado, aunque la iba a pasar, ¿no? Porque es muy linda la película de John Huston, que es de 1987, porque siempre es traída a colación a propósito del cuento, ¿no? No quiere decir que a mí me encanta, ¿no? Pero quería ver otras más recientes. Y bueno, quería decir respecto a la de Huston, que es muy respetuosa, muy conectada con el espíritu de Joyce, ¿no? Ha trabajado a fondo las epifanías, muchos de los símbolos. Me interesa más bien ahora focalizar en el caso de Cecil Beach, que es una novela de 2007 de Ian McEwan, ¿no? Un escritor inglés, y es una historia que transcurre en una noche de luna de miel entre dos jóvenes ingleses durante 1962, se dice claramente la fecha, ¿no? Y la narración recrea la velada en un hotel en la costa de Dorset, desde donde se divisa el Canal de la Mancha y Cecil Beach, y desarrolla la cena, ¿no? Están cenando en la habitación del hotel la pareja de recién casados, que son muy jovencitos, hasta el punto culminante de la jornada, que es lo que se podría sintetizar, lo voy a sintetizar rápidamente, como el desencuentro amoroso, ¿no? Él también, el personaje masculino, tiene un deseo sexual por su
por su joven esposa, por su flamante esposa también, pero hay un desencuentro sexual, ¿no? Esto termina con la ruptura incluso de la pareja en ese mismo día, luego de una acalorada discusión en la que no pueden entenderse. El fracaso de la pareja para McEwan lo va a inscribir, lo va a tratar de explicar por condiciones del contexto histórico que corresponden a la compleja década y más bien a los años previos de la revolución sexual de los 60, ¿no? En Gran Bretaña, cuando todavía perviven las costumbres victorianas y que capaz que de un momento a otro puede producirse ese estallido sexual, pero mientras tanto los jóvenes todavía no se han empoderado, ¿no? Son jóvenes que sienten que la adultez les llega con el matrimonio, imposible hablar de relaciones sexuales prematrimoniales, entonces el matrimonio implica esa entrada en la adultez, ¿no? Entonces, este cuento va sobre eso y ellos no pueden comunicarse porque son víctimas de la represión. Pero tenemos de nuevo, al igual que Los Muertos, un problema de comunicación, ¿no? Un personaje piensa una cosa y la esposa otra, ¿no? El propio McEwan, ¿no? Ha señalado que la historia de James Joyce, Los Muertos, era un intertexto clave para su Cecil Beach. Y porque para él, y quiero citar lo que dijo McEwan, es una de las más hermosas representaciones de las mentes de dos personas discurriendo por líneas completamente diferentes, ¿no? Lo dice. Y voy a leer un fragmentito de la novela de Cecil Beach para que nos demos una idea de cómo lo ha realizado él, ¿no? Dice, entre Edward y Florence, nada había sido apresurado. El día de octubre en que él vio por primera vez sus pechos desnudos, precedió con mucha antelación al día en que pudo tocarlos. Ella se permitió explorar el cuerpo de Edward con una cautela mayor. Finalmente, ella posó la mano brevemente en o cerca de su miembro. Durante menos de 15 segundos, con una esperanza y un deleite crecientes, él la percibió a través de 2 capas de tela. En cuanto ella retiró la mano, él supo que no aguantaba más. Le pidió que se casara con él. Edward no había podido imaginar el esfuerzo que le costó a ella poner una mano, era el reverso, en semejante lugar. Mantuvo la mano en el sitio todo el tiempo que pudo, hasta que sintió una agitación y un endurecimiento por debajo de la franela gris del pantalón. Percibió una cosa viva, totalmente distinta de su Edward, y retrocedió, ¿no? Pero acá también tenemos 2 conciencias que tienen una percepción del acontecimiento absolutamente diferente, ¿no? Este libro fue llevado al cine, ¿no? Y McEwan intervino en la creación, y las imágenes que proyecto plasman la incomunicación, ¿no? Como el título lo quiso simbolizar esta cuestión, porque vemos que son está por un lado el canal en las aguas y la laguna por otro lado y un fragmento de tierra, pero las 2 aguas no se comunican, ¿no? El accidente, la forma geográfica, digamos, está mostrando ya la incomunicación, ¿no? Cada uno de ellos podría ser las aguas de un lado u otro, ¿no? También hay otro homenaje a los muertos en el cine que a mí me gusta mucho y que está paradójicamente está incluido en una película de Terence Davis, que es una biografía fílmica de Emily Dickinson, de la poeta norteamericana, ¿no? Nos podríamos preguntar qué hace esta anacronía en el cuento Los Muertos, en la biografía de Emily Dickinson, ¿no? Pero al igual que Joyce, eso no se pierde en la pátina realista, digamos, que también Davis delinea, pero sí se permite deslizar conexiones intertextuales con textos quizá anacrónicamente en relación a su objeto, digamos, de recreación, porque le interesa recuperar el sentido, ¿no? No sé si la podremos ver a esa, Moni, pero bueno, si no, la puedo proyectar yo o la puedo compartir después. ¿Querés que intente? Sí, intentamos porque no tiene el play acá. Tengo yo deshabilitado el compartir, tengo yo.
Ah, bueno, esperamos un cachitito. Espera que... ahí estás habilitada. Dejo de compartir y vos la compartís. Bueno, la tendré que buscar porque, a ver, no sé qué me tira acá. A ver, esperen. Un segundito, perdón. Pero bueno, con esto podría ir cerrando. Mientras voy buscando, pues, si quieren podemos ir conversando de la exposición, si hay otros cuentos que a ustedes les ha gustado y me comentan. Así mientras busco no quedamos en... Me gustó mucho que eligieras el primero y el último, porque es muy difícil elegir. Yo Sí, tal no cual. podría, no podría elegir, pero me pareció muy acertada la elección. Sí, he estado primero que me gustan muchos más que estos dos, pero me ha parecido interesante también trabajar en esos extremos, moverme en esos extremos, porque, bueno, y el trabajo me ha ido llevando, ¿no? Se quería incluir uno más y digo, pero acá rompería lo que quiero un poco mostrar. Entonces, bueno, finalmente no, me decidí porque conversemos, si a ustedes les gusta a otros, me digan, o iba a ampliarlos después si quedaba tiempo, ¿no? Pero, no tengo habilitado para compartir, me parece. A ver. Sí, yo puse varios participantes puedo compartir de forma simultánea. Sí. Lo tendría que... Bien, ya sé qué tengo que hacer. Perdón a la audiencia. No, pero no sé porque no salía el cosito del play Claro. en los dos. Porque debe estar logueado el PowerPoint a la máquina de Carolina, si lo preparó ella. Puede ser, Guille, puede ser. Por eso si ella lo tiene el PowerPoint, Veamos quizás si sí lo aparece. tenga el Play o la presentación, ¿no? Al margen, excelente el análisis de los muertos. Yo había muchos detalles que Sí, no me había dado cuenta, Hermoso. sobre todo las pinturas cuando detallaste lo de Romeo y Julieta y todo lo demás. Felicitaciones, muy lindo estuvo. sí, Bueno, gracias. coincido con Guille porque yo otras cosas sabía, pero lo de la pintura Y fue no, eso yo muy tampoco, ya me lo novedoso, anoté. Ya me lo hermoso, anoté para investigarlo un poquito más. Muy interesante. claro. No, Éfrasis. precioso. Evidentemente no voy a poder compartir las películas que tenía, pero las voy a pasar para el grupo, Dale. porque no... Bueno, Silvia, vos sí las conocés y Moni también, porque yo desde que vi esa cita a los muertos, la película de Terence Davis, que también es un cineasta Sí, que yo admiro muchísimo, he quedado fascinada, entonces, sí, cuando algo me fascina es como que me lleva, me pongo a compartirlo así terriblemente. totalmente. Vuelvo a Pienso que, compartir el Power para que termines, Caro, o este era el bueno, final. tengo una pequeña conclusión, si quieren la digo. Bueno, que oímos en las primeras conferencias de Joyce, bueno, me refiero a este año, o cuando yo me inserté capaz, lo expuesto por la doctora Cristina Elge, que estaba inspirada, digamos, sobre la relación de Piglia y el autor irlandés, ¿no? Y nuestro autor irlandés. Entonces, lo que quería era recordar la definición de Piglia de cuento, como un género que esconde dos historias, ¿no? Y él dice que la versión moderna del cuento, que viene de Chekhov, de Sherwood Anderson y del Joyce de Dublineses, abandona el final sorpresivo y la estructura cerrada, trabaja en la tensión entre las dos historias sin resolverlas nunca, y la historia secreta se cuenta de un modo cada vez más elusivo, ¿no? Incluso él va diciendo que después Hemingway lo va a terminar de formular con la idea de la teoría del iceberg, que todo está debajo, ¿no? De lo que se nos cuenta. Pero me gustaba esta idea de que Piglia recupera al Joyce cuentista como un transformador del género cuento. O sea, cada vez la segunda historia, ¿no? Si Poe, uno cuando terminaba, ya sea un cuento policial porque nos restituía claramente la historia escondida, que era la historia del crimen, pero los cuentos fantásticos también, la segunda historia y los significados se hacían visibles al final,
cada vez más la segunda historia, dice, ¿no? Se va escondiendo en el género cuento. Y bueno, hemos visto, cuando hemos analizado las hermanas, el escamoteo absoluto de la segunda historia, que la tenemos que buscar, reconstruir, ¿no? Entonces, con esa reflexión, quería terminar la exposición. Muchas gracias. Hermosa, Caro, muy lindo, Muy buenas, muy felicitaciones lindo. otra vez. Felicitaciones, sí.